Hola, muy buenas tardes a todos. En este tercer video tutorial haremos un circuito de referencia para crear una autorretención del cilindro de doble efecto. Para ellos, tomaremos en primera instancia este circuito electrohidráulico creado en el video anterior. Para recordar el funcionamiento de este sistema, recordar en primera instancia que tenemos un sistema de potencia controlado por este sistema de mando de control de manera indirecta. Por lo tanto, cuando nosotros demos iniciar la simulación, presionamos S1, el vástago sale y eventualmente si suelto el botón el vástago se devuelve. Sin embargo, para esta operación el operario debe mantener en todo momento presionado el pulsador para que el vástago salga completamente, se extienda. Sin embargo, si el operario suelta el botón cuando el vástago vaya a mitad de camino, inmediatamente el vástago se va a devolver. Por lo tanto, en este caso tenemos la necesidad de que el operario esté constantemente presionando el botón para que pueda realizar el vástago completamente su recorrido. Por lo tanto, editaremos este circuito y haremos en este caso un circuito donde solamente el operario, al presionar un pulsador S1, eventual el vástago pueda salir completamente hasta el final y luego de eso, a través de otro pulsador puede hacer que el vástago, en este caso, pueda retornar. Para eso dejaremos nuestro circuito de potencia en este lado y tomaremos de referencia todo el circuito eléctrico y lo eliminaremos. Para eso necesitaremos nuevamente ubicarnos en la parte de alimentación de tensión donde están los componentes de manera eléctrica y colocaremos 24 volt y 0 volt. Luego de ello iremos en este caso a donde están los interruptores y buscaremos accionado de forma manual. En primera instancia utilizaremos un pulsador franqueador, que significa franqueador, que en este caso está cerrado. Lo colocaremos ahí de esa manera y conectaremos de 24 a 1. Este pulsador será en este caso el encargado de hacer que nuestro vástago de cilindro pueda volver nuevamente a su posición original, o sea, eventualmente totalmente dentro del vástago. Lo presionaremos y le daremos como referencia S, que indica obviamente que es un pulsador, S0. Doy a aceptar y eventualmente quedó referenciado de esa manera. Adicionalmente necesitaremos otro pulsador, que es eventualmente el que va a pulsar solamente el operario para que el vástago pueda salir completamente. Nos vamos nuevamente donde están los interruptores, buscamos pulsador, en este caso obturador, lo instalaremos ahí y conectaremos de esa forma. Presiono dos veces sobre el pulsador y a este lo llamaremos S1. Ahí en este caso quedó referenciado. Después de eso, como haremos un mando indirecto, necesitaremos un relé de esa manera, un relé el cual conectaremos de esa forma y lo referenciaremos, le colocaremos la marca K1, esa referencia. Le doy a aceptar y eventualmente ahí queda referenciado. En este caso, al dar iniciar, cuando obviamente el contacto S0 está cerrado, por lo tanto la corriente puede fluir, va a llegar a S1 y eventualmente cuando la persona presione S1, se va a energizar en este caso lo que es el relé. Sin embargo, si yo suelto S1, inmediatamente el relé se desenergiza. Sin embargo, para poder hacer la autorretención de este cilindro de doble efecto, necesitamos que cuando el operario accione el pulsador y lo suelte, este relé quede energizado. Para eso, pararemos nuestro circuito y nos iremos a donde están los interruptores y buscaremos en interruptores comunes un obturador. Ese obturador lo colocaremos de ese punto, de esa forma, y lo uniremos desde ese conducto o de ese terminal a la línea, y en este caso, de 4 iremos a lo que es la entrada positiva del relé. Lo referenciaremos con la marca K1, que eventualmente es la misma marca del relé. Le doy a aceptar y quedaría de esa manera. Por lo tanto, la diferencia de funcionamiento que tenemos con lo que diseñamos anteriormente es que si ahora yo doy a accionar, presiono S1,
toco en este caso el pulsador, eventualmente yo voy a energizar el relé. Al energizar el relé, este contacto se va a cerrar. Sin embargo, si yo suelto ese 1, ¿ya? Este contacto va a seguir con energía, por lo tanto me va a dejar el relé en este caso con enclavamiento. Veamos si eso es verdad, ¿cierto? Presionamos S1, tocamos, suelto y eventualmente, ¿cierto? El relé queda con energía. Por lo tanto, podemos utilizar este enclavamiento para que en toda instancia el vástago, en este caso del cilindro, pueda salir. A diferencia del circuito anterior, acá solamente yo toco el botón S1 una sola vez y el relé queda energizado. Para cortar el enclavamiento de este relé, eventualmente nosotros tenemos S0, por lo tanto al abrir, quitará obviamente la corriente que pasa por el contacto auxiliar, desenclavando en este caso el relé. De esa manera. Vuelvo a repetir, presionamos S1, el relé queda energizado, sin embargo el contacto ya se abrió, y cuando yo presiono S0, eventualmente se desenergiza el relé. Por lo tanto, detengo el circuito y eventualmente este enclavamiento lo vamos a asociar a lo que es en este caso el solenoide. Para eso vamos a utilizar nuevamente un contacto de relé, lo colocamos de esa manera y conectamos, ¿cierto?, de esa forma a la línea. Ahí. Lo referenciamos con la misma marca que tenemos del relé, que en este caso es K1, ¿ya? Y nos vamos a la parte donde están los relés, buscamos solenoide de válvula, lo instalamos ahí, conectamos desde ese punto a ese punto y eventualmente al otro lado a lo que es el negativo. Ahí. Trazamos la línea ahí para que quede de buena manera. Este solenoide nosotros sabemos que tiene la designación 1Y1, le doy a aceptar y, ¿cierto?, quedaría referenciado de esa manera. Por lo tanto, ahora si doy inicio a la función, cuando yo presiono ese 1, solamente lo debo tocar, a diferencia del circuito anterior que tenía que mantener presionado el botón, solamente al presionar una vez, tocar, el vástago inmediatamente llega hasta el final y queda de esa manera. La única forma de hacer que en este caso el vástago retroceda es que se le quite el enclavamiento que está llegando de forma paralela, en este caso al relé K1, por lo tanto yo presiono ese 0, corto el enclavamiento, al cortar el enclavamiento desenergizo el relé K1, por lo tanto su contacto auxiliar va a pasar en este caso a estar abierto nuevamente, desenergiza el solenoide de válvula y de tal manera que el resorte haga que la válvula direccional vuelva a su posición anterior, haciendo que nuevamente el aceite que viene de la bomba pueda llegar, ¿cierto?, de P a B a la cámara anular y hacer que el vástago se devuelva de esta forma. Vuelvo a repetir, presiono S1, solamente toco, el vástago llega al final y en este caso toco S0 y el vástago se devuelve. Por lo tanto, este circuito corresponde a un circuito de un cilindro doble efecto con una válvula 4.2 pero con autorretención. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente toco un pulsador para que el vástago salga y eventualmente para que el vástago se devuelva yo quito el enclavamiento a través del S0.